te alabaré hasta perderme en tu amor. Hola familia, les mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Nos da mucho gusto volver a estar delante de ustedes y poder hablarles la palabra de Dios. En la cápsula pasada que tuvimos la oportunidad de hablar, nosotros hablamos de un versículo que está en Hebreos 13:8 que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Quiero hacer rápidamente un resumen de lo que hablamos en la cápsula pasada, donde hablamos que lo que Jesucristo mostró en el ayer cuando estuvo aquí en la tierra, en el pueblo de Israel, también lo va a mostrar en este tiempo presente y lo va a mostrar en el tiempo futuro. Jesucristo no cambia, Él siempre va a ser el mismo. Y hablamos de que Jesucristo tiene poder y autoridad sobre todas las cosas naturales. También dijimos que Jesucristo tiene poder y autoridad sobre las tinieblas. Jesucristo también tiene poder y autoridad sobre toda enfermedad. Y por último dijimos que Jesucristo tiene poder y autoridad sobre la muerte. El que cree en Jesucristo y lo confiesa como su Señor y su Salvador, no muere, tendrá vida eterna, porque Él es el Dios de la resurrección. Y hablamos también que todo ese poder y toda esa autoridad se la dio a sus discípulos, y que hoy en este tiempo nosotros tenemos ese poder y esa autoridad para mostrar a Cristo ante los demás. Este poder y autoridad se lo dio a su iglesia. Pero así como Jesucristo dio poder y autoridad a su iglesia, también le dio unas características en las cuales ella tiene que mostrar hacia la gente que la rodea. La gente que no conoce de Cristo y aún la gente que ya conoce de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y nosotros tenemos la obligación de mostrar las características que Jesucristo tuvo cuando estuvo aquí en la tierra. La gente tiene que mirar a Cristo en nosotros. Y una de las características que Jesucristo mostró cuando estuvo aquí en la tierra fue la compasión. Yo quiero que me acompañes, por favor, a Marcos, capítulo 6, versículo 30, que dice: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron venir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. También quisiera que me acompañaras a Marcos 8, versículo 1, que dice: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Jesús tuvo compasión de toda la gente que lo seguía. Jesús miró las necesidades que tenía esa gente.
En estos versículos estamos hablando del milagro de la multiplicación, cuando Jesucristo multiplicó para que todos pudieran comer. Y miramos cómo Jesucristo tuvo compasión primero de la gente, porque eran gente que no eran ovejas que no tenían un pastor. Y cuando multiplicó para 4,000 personas el pan, Jesucristo tuvo compasión de ellos porque estaban muy lejos y no tenían para comprar, para comer. Una característica que nosotros tenemos que mostrar como iglesia es la compasión. Muchas veces nosotros no mostramos la compasión porque estamos encerrados en nosotros mismos. Estamos mirando todas nuestras necesidades y estamos mirando todo lo que nos falta. Y eso hace que nosotros no miremos las necesidades de la gente que nos rodea, de la gente que anda alrededor de nosotros como ovejas que no tienen pastor, o de la gente que tiene hambre espiritual y que necesita de la palabra. Para poder mostrar la compasión que Jesucristo mostró a la gente y para que nosotros la podamos mostrar como iglesia, tenemos que empezar a olvidarnos de nosotros mismos, a olvidarnos de nuestras necesidades y de lo que nos pasa y empezar a interesarnos, así como Cristo se interesó de la gente, de sus problemas, de lo que les está pasando. Y entonces, cuando nosotros estemos mirando a la gente que nos rodea, entonces empezaremos a mirar sus necesidades y podremos mostrar la compasión. Así es, amados, y otra característica que Jesucristo nos enseñó y nos muestra está en el libro de Juan, en el capítulo 8, el versículo 10 y 11, y dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y aquí podemos mirar cómo cuando nosotros llegamos con Jesucristo, llegues como tú llegues, pero llegas con un verdadero arrepentimiento, Jesús te perdona. Aquí nos muestra y dice: ni yo te condeno. Cuando nosotros llegamos con Él, no tenemos ninguna condenación, y Él por amor nos perdona y no nos condena. Y también en Efesios 4:32 nos dice que debemos perdonarnos unos a otros, así como Jesucristo nos perdonó. Pero cuando nosotros no perdonamos a las personas que nos han lastimado, que han herido nuestro corazón, ¿qué pasa aquí? Que nosotros nos sentimos o nos queremos hacer más que Jesucristo, y no somos más que Jesucristo. Nosotros debemos tener en nosotros ese amor que Jesucristo ha derramado, esa característica que Él nos ha mostrado, el perdón. Debemos perdonar por amor y no condenar a la gente. Debemos de ir y nos dice Jesucristo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Debemos tener ese arrepentimiento verdadero y ya no estar murmurando de los demás, ya no estar criticando a la gente, ya no estar señalando, porque Jesucristo nos señala, no nos condena. Él nos perdona y nos dice: vete y no peques más. Y es lo que debemos de hacer, perdonarnos unos a otros, por amor. También quiero que me acompañes en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. El título de esta historia dice: el joven rico. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes,
honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. ¿Por qué amó Jesús al joven rico? Te quiero decir algo, Jesucristo conocía la respuesta a la pregunta que Él le iba a hacer. Porque Jesús conoce nuestros corazones y Él sabe lo que nosotros pensamos. Antes de que nosotros respondamos algo, Él ya conoce la respuesta. Y entonces Jesucristo le pregunta al joven rico y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. El joven rico, cuando Jesucristo le dice todos los mandamientos que tenía que cumplir, el joven rico, feliz y alegre, le dice, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Pero cuando Jesucristo le pide algo más allá de lo que podría dar, o Jesucristo le pide algo más allá de sus fuerzas, entonces él se va triste. ¿Por qué? Porque él sentía que no podría dar lo que Jesucristo estaba pidiendo. Pero Jesucristo te ama. Muchos de nosotros, o al menos yo, muchas veces he llegado en la noche delante de Dios y me he sentido fracasado al no poder haber cumplido lo que nuestro Señor Jesucristo habla. Y muchas veces yo le he dicho a mi Señor Jesucristo, ¿sabes? No pude mostrarte ante los demás. Pero cuando Jesucristo me dijo, mis misericordias son nuevas cada mañana, yo sentí el amor de Dios porque pude experimentar y pude pensar y decir, es cierto, hoy llego delante de ti y te entrego a lo mejor mis fracasos, te entrego las cosas que yo no pude hacer. Pero Jesucristo me dice, no te preocupes, mañana es un nuevo día y tienes la oportunidad de volverlo a hacer. Entonces, si Jesucristo en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, entonces quiere decir que también hoy tenemos que mostrar las características de nuestro Señor Jesucristo. Quizá tú digas, la iglesia es el edificio en donde nosotros nos reunimos. O quizá tú digas, la obligación es del pastor que muestre las características de nuestro Señor Jesucristo. O los servidores son los que tienen que mostrar las características de nuestro Señor Jesucristo. No, familia. Tú también eres la iglesia y yo también soy la iglesia. Y nuestro deber es mostrar las características que nuestro Señor Jesucristo tuvo y tiene: el amor, el perdón y la compasión. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Nos vemos para la próxima. Adiós. Señor, tuyo es mi